Es demasiado interesante ver que la mayoría de personas cuando ingresan a la industria y se escuchan un audio, ven un video, empiezan a leer un libro y se empiezan a enterar de lo que significa la industria del network marketing para ellos, hay un miedo que surge dentro de ellos y es, oye, esto requiere de mi tiempo, esto parece ser serio, pero yo no estudié ni he trabajado todo este tiempo en tal compañía para ponerme a hacer eso. Y ese es un reto muy especial que sentimos la mayoría de personas cuando ingresamos. Pero lo que no sospechamos es que después nos vamos a dar cuenta que vale la pena hacernos esa pregunta, aunque es un miedo al inicio, pero que vale la pena hacer una pregunta. Y yo les quiero compartir la experiencia que yo sentí cuando yo veo el negocio. Yo era rector de una universidad privada y digamos que yo estaba bien en lo que hacía, tenía un buen estándar profesional, tenía buenas amistades, tenía un ingreso porque vivía en una ciudad pequeña y era digno el ingreso. Y la forma como yo era reconocido en el trabajo era importante y había estudiado una carrera que me permitía tener cierto estatus y eso. Y cuando veo la industria me doy cuenta que me gusta y me doy cuenta que me estoy enamorando y eso te asusta. Y entonces te haces esa pregunta interna, ¿y yo estudié y he trabajado todo este tiempo para hacer esto? Pero a medida que empecé a leer y a medida que empecé a entender y a medida que empecé a practicar el negocio y a medida que empecé a escuchar información, me iba sumergiendo más y más y más y más, y sobre todo a medida que vas obteniendo ingresos y que el negocio te va dando felicidad y plenitud y que te realizas muchas de las cosas que tenías tiradas, te vas dando cuenta que vale la pena comprometerse, y que ese miedo se va disipando a medida que avanzamos. Y después ustedes se dan cuenta que yo reemplazo el salario que tenía como rector en los primeros 6 meses de practicar el negocio. Yo reemplazo mi salario como rector y me empiezo a sentir bien compensado, me empiezo a sentir que ahora no solamente había reemplazado el salario, y eso me daba la posibilidad de despedir a mis jefes, que es una bendición, me da la posibilidad de salirme de la rutina, me da la posibilidad de entrenarme de una manera diferente, pero sobre todo me da la posibilidad de manejar mi tiempo libre y me da la posibilidad de retarme a mí mismo y de trabajar pues para mí, no para otra persona. Y eso me hace comprometer, y en mi caso, a medida que me voy comprometiendo, después me doy cuenta que no necesitaba ni los títulos, que no necesitaba ni la trayectoria laboral que había tenido, y que no necesitaba nada de eso. Si bien yo estoy grato con lo que estudié, pero cuando lo comparo con el network marketing, yo digo, hello, o sea, increíble que yo estuviera tan metido en eso cuando tenía para mí un futuro tan tieso y tan escaso. El network marketing generó un futuro demasiado brillante y demasiado lindo, y por eso vale la pena que ustedes, los profesionales que están examinando la experiencia de la industria, no le tengan miedo a esa pregunta. ¿Y yo por qué voy a hacer esto si yo estudié una carrera y tengo tanta experiencia laboral? Después se van a dar cuenta que vale la pena y que van a ser compensados de una manera tan increíble que no les va a dar pesar dejar su trayectoria laboral y dejar sus carreras, incluso aunque no las tienen que dejar. Yo nunca insto a que dejen sus carreras, porque si las aman no tienen por qué dejarlas. En el caso mío, a mí no me realizaba la carrera como tal, yo no era tan feliz ejerciéndola, de hecho yo nunca la ejercí como tal, yo fui un burócrata de la educación y no me hacía tan feliz ese cargo, pero en mi caso fue fácil dejarla. Si ustedes las aman las carreras, no tienen por qué dejarlas. Pueden ejercer sus carreras, ser cirujanos y ayudar a la gente, o ser científicos y ayudar a la gente, o ser enfermeros y cuidar a los enfermos, y pueden igual hacer este negocio. Yo no les estoy diciendo a todos que tienen que tirar sus carreras y sus experiencias profesionales por hacer network marketing. Lo que les estoy diciendo es que si no los hace felices, esas cosas sí las pueden tirar y van a ser muy compensados. Yo recuerdo como anécdota que después de años de estar haciendo network marketing fui invitado a un país árabe, creo que era Kazajistán o algo de este término,
cerca de Rusia, muy abajo de Rusia, y yo había sido invitado ahí a dar una conferencia. Yo acepté ir, pero cuando me pidieron que necesitaba una visa para ir allá, empezamos a tratar de tramitar la visa. Colombia no tenía embajada de ese país y nos tocaba ir a la embajada de Brasil con nuestro pasaporte a obtener la visa, pero había que llenar tantos documentos, datos de los abuelos, de los abuelos de los abuelos, de los papás de los abuelos, un poco de cosas rarísimas, y nos preguntaban que en dónde habíamos estudiado, que qué títulos habíamos obtenido, y un pocotote de cosas complicadas de obtener. Y intentamos buscar toda esa información, y cuando empezamos a buscar los títulos de la universidad nos dimos cuenta que no los teníamos, que no los encontrábamos, y buscamos en casas que teníamos de bodegas, buscamos en el apartamento, buscamos en todas partes, buscamos en la biblioteca, buscamos en los archivos y nunca encontramos los títulos, y nunca los encontramos. Más o menos a los 8 días de estar preguntándonos, oye, pero ¿qué se hicieron los títulos de las universidades, los posgrados y los pregrados de las universidades? Y un día levantamos un colchón de una casa de huéspedes y encontramos una bolsa amarilla repleta de títulos, y los empezamos a sacar, y ahí estaban los títulos de todo lo que habíamos hecho, y yo me quedaba viéndolos, y yo decía, increíble en el mundo que yo estaba metido, ese mundo no me hacía feliz, increíble que no haya extrañado durante más de una década todos estos títulos y que ahora esté tan realizado haciendo esta actividad. Y eso es lo que les quiero decir. En mi caso no tuve miedo de prescindir de todo eso, porque la recompensa ha sido tan grande que no hemos tenido añoranza de la academia. La valoramos por lo que nos pudo enseñar y por lo que nos dio de experiencia, al menos para hablar, pero no la añoramos por los resultados que daba. Y por eso ustedes tienen que quitarse ese pequeño miedo. No va a pasar nada. Si no son felices en lo que hacen, arriésguense y aprenden, y van a descubrir un mundo totalmente nuevo que los espera.